establecido. Tiene la palabra el señor León. Bueno, esperemos que no sea necesario, no vamos a alargar tampoco el debate más de la cuenta. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Así hablaba un fragmento del Lápiz del carpintero, cuando un señor adinerado se reunía en la cena familiar, en la cual estaba invitada su hija, y le dijo: hija, te voy a hacer el regalo más importante que podría hacerte. Así que este hombre, rodeado por palmeros que sabían bien de su fortuna, comienza a recitar, explicándoles que habían sido unos versos que él había compuesto para el cumpleaños de su hija. Así que él comienza diciendo: con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. Desde luego siembra el desconcierto entre la gente que asiste. Dice, pero ¿qué está haciendo? Eso es desponceda. Pero sigue recitando. Y termina el poema compuesto hasta que al final todo el mundo le aplaude. Se va hacia su hija y le dice: hija, este es el mejor regalo que te podía hacer. Te acabo de explicar lo que significa el poder. Poder decir lo que me parezca, porque el sentido y el significado de las palabras lo pongo yo, que soy el que tengo la capacidad de ejercerlo. Hemos tenido en este debate parlamentario momentos divertidos y distendidos. Yo, a pesar de que ha habido momentos también broncos, yo creo que ha estado bien como un primer arranque. Y es verdad que hubo momentos difíciles donde quizás a veces da un poco las ganas de darse a los famosos gin tonic. Afortunadamente solo había agua en la tribuna y café en las citas que hacían los parlamentarios. Pero yo creo que hemos dado un paso importante a la hora de comenzar a cambiar la imagen que podemos transmitir de cara al exterior y seguro, y mucho más importante que la imagen, el trabajo que tenemos por delante en los próximos 4 años. A mí me gustaría, y voy a tratar de hacerlo, de que de verdad las palabras, por lo menos las pronunciadas por mí, sean palabras que resuenen a verdad y que cuando les esté contando una película les advierta por adelantado de que les estoy hablando de una película. Algunas de las cuestiones de las palabras que flotaron en el ambiente y a las que sí me gustaría dar respuesta en este turno de intervención rápido. Se nos decía que pues, había personas, grupos que confundían la explicación de su programa con la propaganda electoral o con la demagogia. Podemos trata y tiene como objetivo terminar con la demagogia. La demagogia es uno de los problemas de la política. No siempre quizás haya estado lo suficientemente afortunado, y me disculpo si alguno de ustedes se ha sentido ofendido, pero no era mi propósito ejercitar la demagogia, porque entendemos que la demagogia impide alcanzar consensos mínimos. Cuando yo hablo de rescate ciudadano, cuando yo hablo de emergencia social, es porque de verdad estoy pensando en el sufrimiento de la gente, no simplemente por hacer un anuncio que puede ser utilizado en campaña electoral y ahora pasar a la campaña electoral para lanzar medidas que palíen una situación que resulten interesantes de cara a unas elecciones generales. Creo que estamos en condiciones de enfrentarnos a la demagogia que lamina nuestras instituciones en un momento determinado. Con nosotros van a encontrar aliados todos los grupos parlamentarios para evitar determinado tipo de prácticas como, insisto, lanzar medidas que confunden el derecho al empleo con el derecho al cursillo y que se hacen más bien en ocasiones para salvar con 3 titulares lo que no se fue capaz de hacer en una legislatura. En Podemos habrá un aliado para evitar ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo se termina con la demagogia? Pues tratando de hacer lo que uno promete en campaña, hasta donde pueda. Hemos prometido limitar nuestros salarios, lo hemos hecho, les hemos invitado al debate, no lo han aceptado, pero nosotros sí que lo hemos hecho para nosotros. Prometimos no financiar nuestra campaña con entidades financieras y lo hemos hecho. Dijimos que íbamos a tratar de retransmitir las reuniones que tuviésemos con los grupos parlamentarios. Y no han sido retransmitidas aquellas que los grupos parlamentarios con los que hemos dialogado no han querido, por lo menos las rondas de contacto. Creemos que esa es la manera de hacer y evitar la demagogia. Nosotros en campaña electoral hemos tenido apenas 17 segundos para acceder a los medios de comunicación. Nos gustaría que de aquí en adelante el uso de los medios de comunicación realmente respondiese a criterios periodísticos y que la próxima vez que tengamos que llegar a un acuerdo de cómo tiene que ser tratada la información electoral, sea un acuerdo que responda de verdad a la información y al derecho al debate público. Nos decían que algunos pensaban en clave de generales. En lo que nos corresponde, nosotros pensamos en general y en futuro. La situación que tenemos en Asturias nos hace impensable el estar mirando única y exclusivamente unos resultados de unas elecciones generales que algunos parece que tratan de anticipar o prolongar lo máximo posible en función de sus intereses. Lo que pasa en Asturias, lo dijimos en campaña, se decide en Asturias.
Y en este sentido yo personalmente estoy dolido, no personalmente, sino como portavoz, ¿no?, de la formación que me toca representar, cuando señor Fernández tiene que dirigirse a Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez llame a Pablo Iglesias, para que Pablo Iglesias llame a Daniel Ripa, a ver si hay manera de arreglarlo de Gijón. La próxima vez y de aquí en adelante ya tienen ustedes mi teléfono y podemos directamente hablar cara a cara de los problemas que atañen en Asturias. Y lo mismo para el Partido Popular, Ciudadanos y Foro. Ahora ya tenemos todas líneas internas, ya podemos hablar directamente sin ningún tipo de problema. Creemos que cuando se hablaba de la ceremonia de la confusión, yo creo que no es correcto. Aquí no hay equívoco posible. Por lo menos yo vengo a clarificar, tratar de clarificar y no simplemente calificar, mucho menos descalificar a la política y a quienes la ejercen honestamente. Yo creo que es posible el que acertemos y no rescatemos a los bancos, no nos confundamos rescatando a bancos antes que a las personas. Se puede generar confusión si la izquierda se comporta como Laudrup, que miraba hacia la izquierda y daba los pases a la derecha. Un gran jugador. Pero eso es un jugador que ya ha hecho historia, ya podemos jugar a otra cosa. Y también la derecha, que juega a ser la derecha de Rajoy, pero acaba pactando con la izquierda del PSOE. Podemos tratar de aportar un poco de claridad, evitar la confusión y haremos lo que buenamente podamos, ¿no? Evitaremos también que alguien se vea obligado a hacer cambios de aliados en coaliciones electorales. Nosotros ofrecemos estabilidad para aquellos que quieran realmente impulsar el cambio. Insisto, no hay confusión posible. O se apuesta por el cambio o se apuesta por lo de siempre. Y apostamos también por un Parlamento fuerte. Cuando abrimos el debate acerca de los asesores no era simplemente porque quisiésemos dejar en precario a trabajadores de la Junta, mucho menos asesores de los partidos políticos. Queríamos plantear un debate sobre la importancia que tenía reforzar el control legislativo frente al Ejecutivo. Y decíamos, aquel grupo, normalmente mayoritario, que va a ser el encargado de realizar funciones de gobierno en condiciones normales, no puede ser que sea el que más asesores se lleve, porque es el grupo que menos interés va a tener, seguramente y por inercia, en controlar el funcionamiento del Ejecutivo. Y además decíamos, no nos gusta que los partidos políticos se vean obligados a utilizar un mecanismo que es perverso, que es destinar dinero de las partidas presupuestarias del Parlamento a contratar asesores que van a realizar labores de partido. Si hace falta reforzar las funciones de los partidos, que se haga, pero no a través de obligarnos a subterfugios en el cual se asignan asesores que no acaban haciendo labor parlamentaria. Eso no es reforzar el Parlamento. Ese era el sentido del debate que al menos nosotros tratábamos de abrir, además de que pudiese suponer o no un ahorro económico para ese rescate ciudadano, del que hablábamos al comienzo. Y somos gente capaces de llegar a acuerdos. De hecho, venimos con la mochila y una trayectoria de acuerdos, porque nuestra posición, quizás de debilidad social o política, siempre nos ha obligado a entendernos con mucha gente. Y no vamos a tener problema, de verdad, en alcanzar acuerdos. Quizás de puertas adentro, de momento, ha primado el interés más a corto plazo, más de partido, más de reparto de cuotas, más de quien más votos tenga ya tiene repartido cómo se van a hacer las cosas. Nos gustaría que no fuese así. Pero de puertas hacia afuera yo creo que hayan pasado cosas históricas tras las elecciones del 24. El cambio que se produce en Oviedo, después de 24 años de gobierno del Partido Popular, muestra hasta qué punto se puede tomar decisiones políticas con generosidad, pensando en la ciudadanía, quizás acertadamente o no, pensarán los integrantes del Grupo Popular, pero en todo caso, buscando no repartirse sillones, sino de verdad tomar decisiones que respondan a la política. El Partido Popular, señora Fernández, nos negó la oportunidad de discutir con ustedes sus propuestas programáticas. Valoro enormemente el tono del discurso, ese toque casi New Age de la presentación que nos hizo, porque por lo menos cambia el cariz del debate parlamentario. Yo, sinceramente, hasta me divertí con la intervención. Comparto o no el contenido. Pero le recuerdo que cuando hablé con usted nos tuvimos que encontrar por la calle en un paso de cebras. Y yo le dije, estamos dispuestos a hablar con cualquiera, y entiendo la primera vez que le dije, por cierto, que creía que estaba destinada a ser jefa de la oposición. Sí, y le dije que no tendríamos problema ninguno, porque, insisto, la política se hace aquí en Asturias. Yo no hablo con Rajoy, yo hablo con usted. Ustedes se negaron a tener una discusión con Podemos y eso hace que, bueno, pues la intervención sea la que sea, ¿no?
Hay cuestiones que nos gustaría y vamos a tener tiempo a discutir, sobre el tema del problema, por ejemplo, del mundo rural, del sector rural. Nuestros candidatos y candidatas también vienen de la zona rural y del occidente, no han sido escogidos en Oviedo para ser mandados a otros sitios. Hay un dato que es esclarecedor. En el año 2000, los cotizantes de la Seguridad Social en el sector de la agricultura eran 22.000. En 2012, 12.700. 12.700. Desde luego, quien se come el sector no son los lobos. Porque supongo que toda esa gente no habrá desaparecido fruto única y exclusivamente de la actividad depredadora del lobo. Yo creo que hay que discutir sobre cuestiones tan relevantes como el futuro del sector rural, hablando de los costes de producción, hablando del sector agroalimentario, de la distribución, y no llevándolo a un terreno que nada más que aparece cada 4 años. Que yo entiendo que puede ser rentable electoralmente, pero que afortunadamente vamos a tener 4 años de calma para poder discutir utilizando criterios científicos, políticos y escuchando a la ciudadanía. Y cuando hablamos de la alta velocidad, insistimos, nuestra propuesta pasa por la alta frecuencia, por facilitar y simplificar la vida de aquella gente que a diario tiene que tomar el tren, que no está pensando en irse ni al Congreso ni a tener reuniones diarias en Madrid, sino que necesita a diario tener un medio de transporte que llegue puntual, porque la fiabilidad es tan importante como la velocidad para alguien que utiliza un transporte regular, como podría ser Feve o Renfe. Y por eso apostamos por no seguir profundizando en una infraestructura que no creemos que sea necesaria, que no nos va a ahorrar tiempos, que va a suponer un aumento de la desterritorialización, porque la alta velocidad hasta ahora está demostrando, además de no ser rentable en términos económicos, porque solamente hay una línea en Europa que sea rentable en esos términos, París-Lyon, que aleja a los pequeños núcleos a pesar de haber acercado a los grandes. Creemos que no es el modelo de vertebración territorial que necesitamos por lo menos nosotros para Asturias. Y hay otro punto que sí que quería destacar que me preocupó, el llamamiento a la participación. Insisto, tenemos 4 años para discutir sobre lo que cada uno entiende por participación, pero hoy es el día que se aprueba la ley Mordaza. Hoy es el día que se aprueba la ley Mordaza. Esta medida supone un endurecimiento claro de la Ley de Seguridad Ciudadana e incorpora, en un país en el que la tasa de delitos es de 46,1 por 1.000 habitantes, la media europea es de 65. Nadie puede pensar que estamos en un país excesivamente violento que requiere un recorte de derechos, y recorte de derechos vinculados a las manifestaciones de opinión y protesta. Y esto nos preocupa. No se puede estar hablando al mismo tiempo de participación cuando se aplican este tipo de iniciativas, por cierto, condenadas por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que señalan que este tipo de medidas no facilitan la participación y la democracia. La gente tiene hambre, no de medidas represivas, sino hambre de política y de mecanismos para encauzar las inquietudes y la protesta. Respecto a la intervención del representante de Mecanografía, del representante de Ciudadanos, decir que efectivamente hay coincidencias. Lo dijimos en la reunión que mantuvimos, esa primera reunión de contacto, que sería posible abrir una hoja de regeneración democrática, que estábamos dispuestos a seguir discutiendo y que planteábamos que las reuniones fuesen abiertas y retransmitidas. Entendemos que no sea el mismo criterio cuando hablamos de transparencia y que decidiesen que no fuesen así, pero no fue por falta de voluntad por parte del Grupo de Podemos en mantener una reunión para discutir programáticamente, a sabiendas que hay temas en los que no estamos de acuerdo. Y lo manifestamos en aquella reunión cuando hablamos de la fiscalidad. Para nosotros, la lucha contra la corrupción no va desligada de la igualdad social y creemos que hay medidas fiscales que no responden y que no favorecen el refuerzo de la protección social. La representante del Foro, Cristina Coto, manifestaba también dudas al respecto de dónde iban a salir los recursos para financiar las propuestas que nosotros hacíamos. Y en ese sentido, durante la campaña electoral tratamos de explicar que la auditoría de la deuda era fundamental, y cuando hablábamos de la auditoría de la deuda no era simplemente una auditoría contable, ver dónde se estaba utilizando el dinero en las instituciones, ver qué era lo que estaba pasando y si podía haber fugas de dinero que pudiésemos reconducir a otro sitio. El ejemplo del debate que teníamos acerca de los grupos parlamentarios era solamente un ejemplo de cómo en un momento determinado se puede tomar una decisión de reconducir recursos que se dan por hechos a partidas presupuestarias que se consideran de emergencia y que se consideran necesarias. Y esto no es incompatible con reforzar el sistema de bienestar, no es incompatible con tener un servicio público, es atender a una necesidad urgente.
Y esto no son políticas miserabilistas, son políticas económicas que tienen una fundamentación clara, que es que la gente reduzca su deuda, que sean los hogares los que no tengan la deuda y que, por tanto, puedan volver a redirigir sus recursos al consumo imprescindible para que pueda despegar un tejido económico que es el de los autónomos, las pymes, que están a pie de calle. Y no solamente las multinacionales que se acuerdan de los interlocutores parlamentarios cuando toca hablar, por ejemplo, de cuestiones como la tarifa eléctrica. Nosotros queremos hablar de la tarifa eléctrica, por supuesto, de la gran industria, por supuesto, pero también de la tarifa eléctrica que tienen que costear los 76.000 autónomos que trabajan en Asturias, porque estos también pagan la luz, igual que pagan la luz los usuarios y los ciudadanos que la ven cortada a pesar de que los beneficios de las multinacionales aumentan en el sector energético. Pero además de la auditoría de la deuda, creemos que se pueden utilizar recursos, por ejemplo, con una modernización del sistema tributario, porque pensamos que el sistema tributario que tenemos es un sistema obsoleto. No solamente es una cuestión de justicia social, que también, de redistribuir de quienes menos tienen, o sea, de quienes más tienen a quienes menos, sino de una cuestión de eficiencia, porque lo que ha demostrado el actual sistema tributivo es que se concentra la riqueza en muy pocas manos, y esas manos no las utilizan para reinvertir, para generar actividad económica, que es la tesis liberal de partida, y sin embargo la experiencia contrasta y que no es así, que hay un aumento del consumo de lujo que no se redirige a actividad productiva. Y por eso planteamos que tiene que haber una progresividad en los distintos tramos y distintos impuestos que hagan bajar los impuestos, pero a quienes menos tienen. Bajar el IVA para aquellos productos de primera necesidad, no subírselo, como decíamos en campaña una y otra vez, ¿no?, al pan de Taramundi para bajárselo el Rolex del presidente del club de tenis. Es ese tipo de reformas que nosotros no vamos a defender. Y que cuando hablamos de reestructurar la deuda, pasa por auditarla, saber exactamente cuál es el volumen de las partidas comprometidas y hacer el esfuerzo político en la medida de lo posible para asignar recursos a otro tipo de políticas. Respecto al Partido Socialista, decir que hace falta no solamente altura de miras, sino también profundidad de miras. Yo sé que los ritmos del debate parlamentario, los ritmos mediáticos de una campaña electoral intensa, pueden generar imágenes que no se corresponden con la realidad. Es cierto que nosotros no compartimos buena parte de la práctica política de la FSA. Es cierto que las diferencias en Asturias son seguramente mayores que en otras comunidades. En otras comunidades donde ha gobernado el Partido Popular y donde siempre es más fácil llegar a acuerdos entre quienes ejercen oposición. Y por eso las tensiones son mayores en Asturias y en Andalucía, necesariamente. Porque en ambos lugares, durante mucho tiempo, ha gobernado el Partido Socialista. Y esto hace que se adquieran inercias que, desde fuera, son percibidas como inercias que hay que corregir. Esto, sin embargo, no se tiene por qué traducir, por supuesto, en agravios personales y en el hecho de que no reconozcamos la aportación de la tradición socialista a la conquista de derechos sociales, especialmente en nuestra tierra. Yo vengo de una familia que tiene una sensibilidad especial por la tradición socialista. Mi abuelo era un socialista y cuando decimos socialista de corazón, era socialista de corazón. Mi abuelo era ese trabajador de hidrocantábrico que trabajaba en los hornos, pero que cuando llegaba a casa solo pensaba en comprarse un libro. Y cuando no tenía un libro a mano, lo que hacía es revisar las entradas de una enciclopedia. Así pasaba el tiempo mi abuelo cuando tenía tiempo libre. Cuando yo le pregunté de pequeño, cuando oía en la escuela aquello de la OTAN, de si entrar así o no, fijaros la edad que yo tenía, yo soy del 77, y le preguntaba, pero abuelito, ¿hace falta entrar en la OTAN? Y él tenía tal confianza que su respuesta fue, si lo dice Felipe, es que hay que entrar. Esta era la visión que tenía mi abuelo de cómo tenía que ser la política y desde luego, seguramente, la decisión que adoptó finalmente Felipe González no necesariamente satisfizo a parte de las bases socialistas y de los movimientos que luchaban precisamente contra la entrada de la OTAN, pero sí demostró que siempre hay opciones. Que siempre hay opciones, señor Fernández. Estamos en tiempo de cambio y podemos escoger si seguir en el mismo rumbo o aprovechar esa oleada de cambio para mejorar las cosas con el respaldo de quienes siempre tendremos tendida la mano al socialismo, de quienes lo sientan de corazón, no los que necesiten marcapasos, a los que lo sientan de corazón y de verdad hagan honestamente política pensando en la ciudadanía. Sin orillar las diferencias, sin disimular que no confiamos en su voluntad. Por eso cuando yo hablo del socialismo de marcapasos no es por irritarles,
Es por marcar la diferencia que existe, que no se puede disimular, que si no, no sería un diálogo franco con ustedes. Sin disimular que nos dolió la decisión de la FSA de condicionar lo que pasase en Oviedo a lo que sucedió en Gijón. Explicamos una y otra vez que las candidaturas de Unidad Popular y Ciudadana no eran decididas por Podemos, que Podemos no se presentaba a las municipales. Y las candidaturas decidieron lo que tenían que hacer. Y nos hubiese gustado que la actitud de la FSA y del señor Fernández hubiese sido otra. Pero eso no nos impide abrir un periodo de 4 años en los que nos tendremos que seguramente entender, porque aquí solo hay gobierno estable si se cuenta con Podemos o si se cuenta con el Partido Popular, aparte del Partido Socialista. Estos son los equilibrios que dan. Y estamos condenados a entenderlos para hacer políticas de un tipo o de otro. Así que estoy seguro que ambos estaremos a la altura. Yo voy a poner todo lo que esté en mi mano para estarlo. Respecto a Izquierda Unida, yo creo que el único gobierno estable es un gobierno que es de cambio. Si hubiésemos simplemente haber querido hacer números, si fuese lo único que para nosotros contase en esta Cámara, no hubiésemos contado, y se lo expliqué, con Izquierda Unida. Hubiese bastado que sumase los 9 de Podemos con los 14 del Partido Socialista, eso es mayoría absoluta. ¿Para qué entonces perder el tiempo discutiendo con usted? Si mi lógica fuese única y exclusivamente la lógica de los números, que ya sé que es muy importante aquí, que ya sé que los acuerdos, que cuando se reparten los espacios, lo que pesa en una mesa de portavoces es el número de votos que cuente el portavoz. Pero aspiro a más. Para eso me presenté. Y, desgraciadamente, de momento esas cuentas tampoco le interesaron al Partido Socialista. Usted habla de tripatito de izquierdas y yo creo, sinceramente, que la mayor parte de la gente que quiere cambio está pensando en unidad popular, no en tripartito. Y no en tripartito porque reiteramos nuestra postura, la apuesta política que hicimos de forma transparente. Nosotros sí creemos que es necesario que una fuerza como Izquierda Unida, simplemente porque es con quien hemos coincidido a la hora de comparar los programas con mayor extensión. ¿De acuerdo? Hubiésemos podido empezar por otro grupo, pero quizás tenga poco sentido si uno no es capaz de llegar a acuerdos programáticos y a tener un plan de trabajo con las fuerzas más afines, quizás no tenga mucho sentido dirigirse a otras. Pero, en todo caso, sí que pensamos que ese trabajo común podría facilitar las cosas para ese giro del Partido Socialista, que, insisto, como les digo a ustedes abiertamente, creo que es necesario y que es posible. El Partido Socialista no se ha entendido, de momento, ni con Podemos ni con Izquierda Unida. El Partido Socialista expresó coincidencias programáticas tras una reunión con Ciudadanos. No sé si ustedes han tenido varias reuniones, si han llegado a algún tipo de acuerdo, desde luego que con nosotros no. Y con Izquierda Unida tuvimos una oferta de diálogo, elaboramos un documento comparando ambos programas, señalando coincidencias y estando dispuestos a discutir sobre otros aspectos. No hemos tenido esa reunión programática. Tendremos, insisto, tiempo, no pasa nada, pero me gustaría señalarlo, porque para que pasase lo que pasó en Oviedo hacía falta voluntad política y, por supuesto, acuerdos programáticos sobre cuestiones generales, ¿no? Sobre la necesidad sentida de cambio en la capital de Asturias. Creemos que existe un horizonte de victoria más allá de lo que nos dio hasta el momento el bipartidismo. Creemos que podemos hacer historia, ser el primer gobierno de cambio, impulsar ese cambio en Asturias y que sirva como ejemplo para que pase en otros lugares de España, quizás con las generales o después. Creemos que los grupos por separado son débiles frente a una formación, el Partido Socialista, que conoce hasta la última esquina del funcionamiento de la Administración asturiana. Esto no lo niega nadie. El señor Lastra conoce hasta el último rincón, seguramente, de cómo funciona esta Administración y, desde luego, no pierde ocasión de recordárnoslo. Pero creo que es posible el que, por una vez, no se repita el juego en el que el Partido Socialista encuentra socios débiles a los cuales, llegado el momento, deja a un lado y acuerda con quien tiene que acordar. Fíjense, esto es transparencia, ¿eh? Explicar así, tal cual, ¿no?, a cara perro, lo que uno está pensando, tiene su mérito. Insisto, cuando se habla de frenar a la derecha, yo es una expresión que no comparto. Yo creo que hay que frenar políticas en concreto. Mi problema no es de etiquetas, no es de sillones rojos o azules, no es que se sea de izquierdas o derechas, porque con la etiqueta de izquierdas se han aplicado políticas de derechas. Yo sí que no comparto las políticas de Mariano Rajoy. Y no quiero que se apliquen aquí a través de Mercedes Fernández, pero tampoco quiero que las apliquen otros en su nombre. La mejor manera de que no se puedan aplicar es que el Partido Popular, para empezar, no pase la segunda vuelta. Y para eso son necesarios los votos de Izquierda Unida a Podemos. Así de claro, esto es aritmética electoral. En todo caso,
Yo creo que sí que es importante el manifestar respeto. Siento si la alusión que hicimos en el anterior discurso pudo molestar a alguien. No era nuestra intención el inmiscuirnos en la vida interna de ningún partido. Creo que el respeto, insisto, se muestra cuando a uno se le tiene en cuenta, incluso cuando cuantitativamente resulta irrelevante. Y esto es importante tenerlo en cuenta y que espero que lo valoren, que cuando está hablando conmigo, no está hablando con Pablo Iglesias, igual que yo hablo con Gaspar Llamazares, no con Alberto Garzón. Y hasta aquí mi intervención. Espero no haberles aburrido. Muchas gracias.